Arrancamos. Dice así. En primer lugar, son unas afirmaciones como unos decretos que ella antes del capítulo nos comparte. Dice así: el estímulo divino me desafía al avance. Las leyes de incesantes transformaciones funcionan en todas partes, enseñándome renovación y progreso. Soy puesto en acción por una energía superior que me impulsa hacia las cumbres de la vida. El valle es sombra y la montaña conquistada es luz. Satisfecho, saludable y pleno, soy estimulado para vencer y crecer. Ahora sí viene el título del capítulo, dice insatisfacción y utopía. Dice, la insatisfacción es responsable de la presencia de muchos males y sufrimientos en el organismo social. Genera desequilibrios que podrían ser perfectamente evitados. Al valerse de mecanismos de evasión, la criatura humana evita asumir su propia realidad y elabora modelos ficticios de felicidad hacia los cuales transfiere sus aspiraciones, produciendo estados de inconformismo y de disgusto a los que se aferra, con lo que pierde excelentes ocasiones para conocerse y lograr la plenitud. Tales patrones se convierten entonces en sus metas, siempre de improbable concreción, e incluso cuando consigue alcanzar los niveles próximos debido a que sus objetivos son fantasiosos, se mantiene en el mismo estado de morbidez, de desajuste. Pequeñas características le resultan fundamentales y detalles que lo diferencian de lo que considera bello, saludable, estético, feliz, adquieren gran importancia, manteniéndolo así en la condición de desdichado. De carácter rebelde y conducta perturbadora, desprecia los recursos preciosos de que dispone, pues anhela solamente lo que le gustaría ser, tener, parecer. Aguarda en ese clima de disconformidad un milagro que jamás se producirá desde afuera hacia adentro, sin realizar el notable esfuerzo de transformación de conceptos, así como el cambio de actitud desde adentro hacia afuera. Profundiza en tu conocimiento y vuelve a descubrirte. Eres conforme te elaboraste en la sucesión del tiempo. Tus matrices se encuentran en el pasado espiritual que nunca más alcanzarás. No obstante, a través de nuevos comportamientos, alterarás el ritmo y los acontecimientos de la vida. Examínate y ten el coraje de enfrentarte tal como te encuentras para elaborar paradigmas y propuestas reales. Te conseguirás alcanzar, vamos a ver, examínate y ten el coraje de enfrentarte tal como te encuentras para elaborar paradigmas y propuestas reales que conseguirás alcanzar. La fuga de ti mismo no te conduce a ningún lugar, porque jamás te disociarás de tu realidad. Inicia un programa. Sí, inicia un programa de autovaloración y analiza los hechos conforme merezcan o no consideración. A nada ni a nadie culpes por lo que consideres fracasos. La persona irresponsable que no se esfuerza para alterar lo que puede ser modificado, transfiere su responsabilidad hacia las circunstancias que considera malas, hacia las otras personas, o se culpa a sí misma, pues prefiere la queja y la conmiseración en lugar del esfuerzo proficuo. El tiempo, el lugar, la sociedad, el gobierno, la envidia ajena, la competencia malsana, la mala suerte a su debilidad son ingredientes para justificar la comodidad, el falso sufrimiento del que se dice objeto. Avanza en dirección a las estrellas. Impon nuevos conceptos a la vida y trabaja para ponerlos en práctica de forma edificante.
quien tiene propiedad de sí mismo se niega a recibir ayuda de su prójimo. El insatisfecho, además de ingrato, es rebelde y perezoso. Prefiere las sombras del reclamo y del atraso antes que las claridades del progreso liberador. No te permitas utopías existenciales y parte hacia la conquista de realizaciones legítimas. Como decíamos, es tomado del libro Momentos de Salud, autores Juana de Ángelis y Divaldo Pereira Franco. Entonces, bueno, cada capítulo de estos es un compendio de temas para analizar. Finalmente, pues concluimos que tenemos que ser muy veraces en la vida, tenemos que trazarnos unos planes realistas, cumplibles, y trabajar con denuedo para alcanzarlos, sin llegar a esas utopías, a esos sueños que no se pueden aterrizar nunca, esas casas en el aire como las que construyó Escalona en su canción, ¿verdad? Realmente cosas realizables y no responsabilidad de que no hayamos o no hayamos cumplido esas metas, esos sueños a las otras personas, a las circunstancias, a la vida, a Dios, en fin, a sin número de excusas que casi siempre tenemos a mano para no responsabilizarnos nosotros de nuestros propios emprendimientos, del cumplimiento o el no cumplimiento, del aplazamiento. Entonces, es vivir aterrizado con los pies en la tierra, con planes cumplibles y lógicamente nunca pensar que estamos solos, siempre está la ayuda divina, pero se requiere de nuestro trabajo, de nuestro proceso, de nuestra entrega, ¿cierto? Jesús decía, el que persevere hasta el final será salvo. Y en mis clases de emprendimiento también digo una frase de Steve Jobs, el creador de Apple, que es que el sinónimo más perfecto que él encuentra de éxito y de emprendimiento es la perseverancia. Entonces, fíjense ustedes cómo estas dos personas que no tienen nada en común, aparentemente, Steve Jobs en la parte del empresarismo, de la creatividad, y Jesús de Nazaret, que es pues el rey espiritual de este planeta, utilizan el mismo verbo, la perseverancia. Entonces, la perseverancia es la clave del éxito en todos los temas de la vida. Bien, Rodrigo, entonces vamos a hacer sin más dilación pues la oración de inicio. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias te damos por todas las personas que han podido conectarse este día. Gracias a esos servidores tuyos, a esos guías espirituales que obedecen tu mandato. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Entonces ellos te están representando, Señor, especialmente el guía espiritual de Rodrigo. Pedimos por él para que lo ayude, lo inspire en este tema que le toca conducir el día de hoy. Y a todos nosotros también poder estar atentos a estas reflexiones que él ha preparado, que él ha hecho, y podernos beneficiar de este alimento espiritual que él nos trae a todos a través de su palabra. Pedimos por aquellos compañeros y hermanos que no han podido conectarse todavía para que puedan vencer todos los obstáculos y también puedan acompañarnos. Y los que definitivamente no van a poder estar por diferentes circunstancias, pedimos también por ellos para que se beneficien con todas estas vibraciones que surgen cuando dos o más se reúnen en nombre de Dios y de Jesús. Muchas gracias y que así sea. Te doy la bienvenida, Rodrigo, en esta cátedra espiritual, virtual. Gracias por aceptar esta invitación. No, fue un reto grande porque no te di mucho tiempo, pero bueno, gracias por aceptar y esperamos que
todos podamos aprovechar estas reflexiones que has preparado. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por la confianza, Abel, y bueno, y por de verdad compartir con ustedes este tema que espero se diviertan por lo menos la mitad de lo que yo me he divertido preparándolo. Ha sido una experiencia interesante y bueno, aquí sin más preámbulos, querer contarles de este tema que me pareció siempre complejo. En alguna vez, en alguna charla estuvimos discutiendo sobre este tema también y para mí es una oportunidad también de indagar mucho en esto y de conocer más profundamente sobre este tema que insisto, me parece difícil, ¿no? Entonces, se trata de no se puede servir a Dios y a las riquezas. Está tomado del capítulo 16, esta presentación está basada en este capítulo del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Entonces, lo que vamos a tratar es, como primera parte, es la salvación de los ricos. Como ustedes saben, es un tema delicado, ya que existen algunos pasajes de la Biblia que de fácil recordación, muy populares, diría yo. Entre ellos está este de Lucas, capítulo 16, versículo 13, donde dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hasta ahí se nos presenta ya una primera disyunción, es decir, como si estuviéramos en un camino que se abre en dos y que nos toca decir o una cosa o la otra. No se puede amar a Dios y amar a las riquezas al mismo tiempo. Sin embargo, la implicación es un poco comprometedora, porque al mismo tiempo nosotros nos preparamos durante mucha parte de nuestra vida para eso, porque algún día de pronto queremos disfrutar de riqueza o disfrutar de muchas comodidades. Entonces aquí se nos coloca un reto al frente, el cual ya empieza necesitamos más información para tener más claridad. Yo pienso que es un primer reto. Y se viene a la memoria ese pasaje, también muy estudiado, en el cual aparece este hombre, este joven rico, que le dice al maestro, maestro bueno, ¿qué bien haré para conseguir la vida eterna? Le hace la pregunta. Jesús le dice, ¿por qué me preguntas de bien? Solo uno es bueno, que es Dios. Mas, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adularás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hasta este punto es la pregunta normal de un hombre que es bueno, que es un hombre que dice y le confirma y le dice, sí, yo he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud, entonces, ¿qué me falta? Porque yo definitivamente quiero esa promesa de la vida eterna que tú haces. Entonces Jesús le dice, bueno, si quieres ser perfecto, sabiendo que era un hombre rico, un joven rico, le dice, vende cuánto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Cuando hagas eso, mejor dicho, ven y sígueme. Entonces, pues la historia nos cuenta y la Biblia nos dice, nos describe que cuando escuchó estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, era muy rico. Él da la vuelta, se va y Jesús le dice a sus discípulos, en verdad os digo que con dificultad entrará un rico en el reino de los cielos. Y además os digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces, cuando escuchamos esta historia, que para muchos la habrán oído muchas veces, yo la he escuchado muchas veces, y siempre me ponía como en una encrucijada de qué pasa si uno desea tener mejores ingresos, si uno desea, a veces, bueno, voy a estudiar porque quiero tener una comodidad, porque quiero ser rico, ¿por qué no? Entonces, el joven se voltea y se va y abandona pues su proyecto a pesar de ser un hombre, diríamos, para los ojos humanos, un hombre perfecto, cubriendo todos los mandamientos, es un tipo que no cometía ningún pecado, digamos, en términos generales, era una persona buena y tenía la intención pues de seguir a Jesús. Y aún así, pues se encuentra con esto de que le dicen que es más difícil
o que vaya y deje todo, ¿no? Hasta cierto punto, entonces la historia es simplemente la de como si Jesús le hubiera quitado las ganas, aunque en el fondo, cuando ya empieza uno a analizar esta historia y empieza a leer otros pasajes y a confrontar un poco más la situación, lo que se da cuenta es que él nunca dudó entonces de dejar las cosas. O sea, cuando ya se la pusieron así como que toma una decisión, o este camino o este camino, en ese momento ya es completo, ahí no hay nada que pensar, mejor dicho. En ese momento la persona abandona la opción de seguir a Jesús y se va y escoge las riquezas que tenía. Entonces, digamos, si eso no se analiza, se puede pensar como que, pero ¿qué pasó si el hombre estaba cumpliendo todos los mandamientos, ¿no? Entonces, ahí eso refuerza el concepto de o sigues a Dios o sigues a la riqueza. Entonces, eh, dentro de esto, pues se analiza la frase, ya entrando un poco en lo que es las palabras y que si cuando se habla de la aguja, que si se habla del camello, en fin, yo pienso que en cualquier caso se está hablando de que es un acto bastante difícil, una cosa bastante difícil que es que pase el camello por el ojo de una aguja. Algunos dicen que la aguja es una parte de la ciudad por donde entran los camellos, por una puerta o algo como lo que se ve en la foto, que es como unas montañas que están muy cerradas. En el libro de Kardec, del Evangelio según el Espiritismo, hace una aclaración y nos dice que se refiere a la palabra soga, que es muy parecida en el idioma original a camelos de camello, ¿sí? Y pienso que tiene sentido también, ¿no? De que está comparando pues una aguja con una soga gruesa y que es imposible pues que esa soga vaya a pasar por el ojo de una aguja. Pienso que independientemente si fuera hasta el mismo camello, pues tendría el mismo significado. Es una cuestión bastante difícil. Entonces, como les decía, crea mucha confrontación el hecho de uno pensar, bueno, entonces yo no puedo ser rico y seguir a Dios. Pienso que en la medida en que uno va adentrándose en el tema, entonces nos crea una confrontación con ese camino disyuntivo, ese camino de separación, un camino de o tomas este camino o tomas el otro, un camino de Dios o un camino de las riquezas, pero no puedes aceptar los dos. Sin embargo, se plantean estas inquietudes, como por ejemplo, si la mayoría estudiamos, nos preparamos, trabajamos para ser ricos, ¿por qué no? Puede ser la ambición, de pronto no con esas palabras, pero sí es muchas veces el deseo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque entonces se nos crea un paradigma aquí de que no se puede seguir adelante, como le pasó al joven rico de la historia. Eso quiere decir que Jesús quiere que nosotros escojamos la pobreza, que vivamos pobres. ¿Es necesario dejarlo todo? Entonces, hay una aclaración importante que dice, cuando Jesús dijo al joven que le preguntaba sobre los medios de ganar la vida eterna, le dice, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y sígueme. No fue con la intención de sentar como principio absoluto esto, como que fuera una condición necesariamente que no hay otra, no negociable, digámoslo así, y que cada uno tiene que despojarse de lo que posee y que la salvación solo se alcanza a este precio, sino que también lo que quiso decir es que se creía en paz, pero tenía un apego a los bienes terrestres. Entonces, esto es un obstáculo para la salvación. Entonces, ahí es donde se entiende mejor el concepto de cuando te dicen o las riquezas o Dios, es que no tengas ese apego por las cosas materiales, por las cosas terrenales, por las cosas que al final nos van a aclarar de entonces qué es lo que realmente interesa en tener como propiedad, ¿no? Aunque este joven había guardado ciertos mandamientos y sin embargo abandona, ya, o sea, él no está dispuesto a abandonar sus bienes. Su deseo de obtener la vida eterna no es tan grande como para querer hacer este sacrificio. Entonces ahí se nos plantea esa claridad entre el concepto y esa situación de este pasaje de la Biblia, en el cual lo que se cuestiona es qué tan dispuesto estás tú, qué tanto esfuerzo, qué tanto sacrificio estás dispuesto a hacer a cambio de esta promesa de la vida eterna. Entonces, entrando en el tema,
para redondear, porque ya ahí vamos sacando algunas conclusiones, Kardec nos incluye el tema de la parábola de los talentos, que lo lleva a otro frente. Es decir, esta presentación ahora del tema de los talentos ya no habla del hombre rico como tal, sino habla de estos regalos que nos da Dios, que son gratis, son dones. En este caso está simbolizado por los talentos. Y la historia pues nos cuenta de que hay un hombre que va a partir y llama a sus siervos y le entrega sus bienes. A uno le da 5, al otro le da 2 y a otro le da 1. A cada uno según su capacidad, y el hombre se va. Entonces, la historia nos cuenta que el que había recibido los 5 talentos se fue a negociar con ellos y ganó otros 5. Así también el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 se fue, hizo un hoyo, cavó en la tierra y escondió allí el dinero de su señor. Cuando pasa un tiempo, viene el señor, le pide a los siervos las cuentas, y llegando al que había recibido los 5 talentos, le dice, bueno, aquí están los 5 que tú me diste, los que tú me entregaste, y aquí tengo otros 5 que he ganado de más. El señor le dice, muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido los 2 y le dijo, señor, yo tengo los 2 que tú me entregaste, y aquí tienes los otros 2 que yo he ganado. Su señor le dijo, bien está, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en sobre lo poco, te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Entonces, viene el que había recibido un talento y le dice, señor, sé que eres hombre de recta condición, ciegas en donde no sembraste y allegas de donde no esparciste. Y temiendo me fui y escondí tu talento en tierra. Y he aquí que tienes lo que es tuyo, el talento que le había dado. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego en donde no siembro y que allego en donde no he esparcido, pues debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido ciertamente con usura lo que era mío. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque será dado a todo el que tuviere y tendrá más. Mas al que no tuviere le será quitado aún lo que parece que tiene. Y al siervo inútil lo echarlo en las tinieblas exteriores, allí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces es una historia también de esta parábola de Jesús, donde nos quiere mostrar ya no es la riqueza como tal, sino la riqueza de nosotros, lo que recibimos con estos dones de nuestro Creador, que nos da y nos dice, bueno, tú vas a esta vida, tú vas a esta encarnación, tú vas con estos dones, tú vas con estos regalos para que los uses. Es algo que, digamos, se ve muy repetidamente. Personas con talentos, con dones, con unas habilidades súper dotados, queriendo decir que le han dado muchos regalos, unos más que a otros. Y importante esa parte que dice de acuerdo a sus capacidades. O sea, si tú eres un súper dotado, un súper regalado, es porque tienes la capacidad de hacer mucho con esos regalos. Y eso te crea un compromiso muy grande, como vemos aquí. Porque la expectativa es que al que mucho se le da, mucho se le pide, ¿no? Entonces, y esto está claro en esta parábola de los talentos, ¿no? Entonces, bien interesante lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra riqueza, porque es que en este momento lo que nos hace Jesús, nos da claridad, es que esa historia inclusive del rico, que para muchas personas podrán decir, bueno, pero yo no me identifico con él, no es mi situación, yo no tengo una situación financiera, yo no soy rico, entonces ese evangelio o esa historia no tiene nada que ver conmigo. Pero cuando la juntas, la historia del joven rico con la historia de los talentos, yo pienso que está intencionalmente puestos juntos para mostrarnos también estas riquezas que nosotros nos dieron, que no son las riquezas materiales del primer joven, sino que estas son las riquezas con las que venimos nosotros equipados en cada vez que nos encarnamos, cada vez que tenemos la oportunidad de venir a vivir en esta tierra y venimos con regalos, pero esos regalos al mismo tiempo nos crean un compromiso sobre el cual nosotros tenemos que dar cuenta. Entonces, bien interesante porque nos lleva a una definición también de que todos somos ricos, ¿no? Entonces Jesús
digamos, se muestra en esta parábola también que él no está opuesto, al ponerlo de ejemplo, con que haya generación de ingresos, con que te enriquezcas inclusive, pero no poniendo el alma como el joven rico, y ahí se marca una diferencia, sino que lo haces con el fin de producir, y más adelante vamos a ver qué se hace con esas riquezas entonces, o qué se puede hacer, o qué es la recomendación que nos hace Jesús también más adelante, y a través de las orientaciones de los espíritus, para que nos dan instrucciones también de cómo asimilar todo el Evangelio, que es prácticamente la raíz de este libro. A los que no lo conocen, es un libro basado en la Biblia, basado en pasajes de la Biblia, pero que al mismo tiempo consultado con hermanos que están desencarnados, con espíritus, con guías superiores, nos dan una explicación y una congruencia a todo este tipo de historias. Todas estas historias que aparentemente aisladas pueden estar muy relacionadas, y en este libro aparecen, en este capítulo, todas estas historias muy juntas, queriendo mostrarnos precisamente cómo entre ellas se entrelazan, y podemos encontrar mucha lógica, mucha explicación, que a la larga lo que estamos buscando es una verdad, y poder entender de qué se trata, ¿no? De qué se trata todo esto, y entender y facilitarnos nuestra vida al entender mejor lo que está pasando. Entonces, nos aclara también que recibimos dones, que tenemos que ver qué hacemos con ellos, que se espera que los pongamos a producir, a ganar, dicen la parábola directamente. Y una de las cosas que notamos, que no es la única parte en la Biblia en la cual Jesús muestra cierta intolerancia, por llamarlo así, no sé si será la palabra correcta, pero es al estancamiento, a la tibieza, en otras palabras, en otras partes de la Biblia, donde Jesús habla de lo que le provoca la tibieza, ¿no? Casi que de una manera mucho más despreciable, o de pronto, bueno, definitivamente le provoca vomitarlo, ¿no? A las personas tibias, o la tibieza mejor. Entonces, y aquí se encuentra con que al que hizo, que fue el tibio, que guardó lo que le dieron, sus dones, lo que le prepararon para el camino, en vez de ponerlo a producir, mostrando precisamente un estancamiento, lo tomó, lo guardó en la tierra, lo cuidó, y es lanzado pues al fuego. Entonces, es una intolerancia de pronto, repudio, diría, un rechazo a mantener, a desperdiciar los dones, a desperdiciar la posibilidad de cambiar vida, de tocar, de mejorar, de entregar este mundo en una mejor condición, y nuestra propia existencia de que la recibimos. Nosotros tenemos compromiso de dejar este mundo mejor, digamos, geográficamente, como medio ambiente también, y de la misma forma nuestra propia existencia. Y miren cómo reacciona pues en esta parábola el Señor ante la tibieza. No muy diferente a lo que el mismo Jesús nos ha dicho en otras partes. Entonces, los espíritus también nos dan instrucciones y nos dicen cuál es la verdadera propiedad. Y empiezan con una frase muy sencilla. Dice: el hombre no posee en propiedad sino lo que puede llevarse de este mundo. O sea, una definición completamente a lo que diría un economista, o un contador, o un financiero. Aquí nos están diciendo es que lo único que nosotros tenemos, las únicas propiedades que valen la pena, en realidad es la propiedad de, digamos, lo que uno no puede llevarse de este mundo, en realidad lo que en realidad nosotros poseemos. ¿Qué poseemos entonces? De acuerdo a las instrucciones de los espíritus en el libro del Evangelio según el Espiritismo, entonces nos dice que nada de lo que puede ser de uso para el cuerpo, o sea, nada de eso lo poseemos. Y sí, todo lo que es para uso del alma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros contamos con la inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales. Esto es lo que trae y lo que se lleva. Lo que se trae y lo que se lleva entre una existencia a otra, en una encarnación y otra, es precisamente la inteligencia, los conocimientos y las cualidades morales. Esto es lo que ninguna persona puede quitarle. Conocemos por la doctrina que nosotros acumulamos de una vida a otra nuestro conocimiento y nuestra experiencia
nuestra moralidad también, y lo vamos acumulando estos conocimientos y vamos desarrollando inteligencia entre una encarnación y otra. Entonces, eso es nuestro verdadero tesoro. Es lo que trae y lo que se lleva, lo que se trae y lo que se lleva, lo que ninguna persona te puede quitar. Y es lo que te servirá en el otro mundo, lo que nos va a servir en el otro mundo, más aún que en este. De él depende ser más rico cuando se va que cuando llega. ¿Sí? De esto entonces nosotros tenemos que ser más ricos, pero rico en esto, no rico en riquezas materiales, no rico en propiedades. Entonces lo que nosotros tenemos que concentrarnos, poner nuestro corazón, para no fallar a esa primera premisa con la que empezamos la presentación, que decía que no se puede servir a dos amos. Entonces nosotros debemos poner nuestro corazón en esto, en desarrollar con nuestros conocimientos, nuestras cualidades morales, en ayudar, en tocar vidas, en mejorar, en la caridad. Vamos a verlo como una de las cosas más, la cosa más importante, el aspecto más importante, que a la larga es la respuesta de esto. Lo vamos a ver ya más adelante en detalle, de cómo es lo que es lo más importante. Entonces, lo que nos hace más ricos cuando llegamos, cuando nos vamos, que cuando llegamos, son estas características. ¿Sí? Es mucho más importante, porque lo que haya adquirido en bien depende su futura posición, su posición futura. Es decir, lo que nosotros hayamos mejorado en estos aspectos es lo que en realidad nos va a mejorar en nuestra próxima vida. Hace el ejemplo, pues, de que cuando un hombre se va a otro país no se lleva, como quien dice, la basura, no se llevan objetos que pesen y que no aporten nada. Pues como inmigrante lo tengo bien claro, donde hay un desprendimiento total de cuestiones materiales y que uno no va a cargar con cosas que son inútiles. ¿Sí? No se carga con aquellos que le serán inútiles. Hacer pues lo mismo con la vida futura, o sea, nuestra próxima vida, la que esta doctrina nos da una tranquilidad también al ir conociendo poco a poco de qué se trata. Entonces, ya sabemos que tenemos que hacer provisión de todo lo que podrá serviros. O sea, si nosotros nos vamos para otro país, ¿qué te llevarías? Si nada más tienes una maleta, ¿qué te llevarías? Te vas a llevar lo que te va a servir en la otra, no lo que vaya a ser peso y que no produzca ningún beneficio. Así que es digamos, una primera instrucción. También encontramos algunas recomendaciones ya en el mismo tema de esta concentración, de enfocarse, de dónde poner uno su corazón, si lo coloca uno en la riqueza o en Dios. El ejemplo pues de la repartición de una herencia, el cual está Jesús y le dice, dile a mi hermano, le dice un hombre, dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Yo creo que Jesús, digamos en términos coloquiales, de una vez lo va cortando y de una vez le va diciendo, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quién me ha puesto a mí por juez o de repartidor entre vosotros? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida de cada uno no está en la abundancia de las cosas que posee. Entonces esto nos viene a confirmar lo que estábamos hablando antes. Y antes de entretener la conversación, o sea, de una vez lo va cortando y le va diciendo, mira, es un tema, entendiendo como la sabiduría de Jesús, de omnipotencia y de conocimiento, para entretenerlo en un tema tan innecesario desde su punto de vista y con esto que hemos aprendido hoy, donde él de una vez lo mira, están peleando entre hermanos por dinero, imagínate la importancia que tendrá eso, o sea, de una vez lo corta y le dice, deja la avaricia y preocúpense por lo que realmente importa, ¿no? Y no está precisamente en la abundancia de las posesiones materiales. Y le cuenta entonces la parábola donde dice que un hombre rico había llevado abundantes frutos y él pensaba entre sí mismo y decía, ¿qué haré? Porque no tengo en dónde encerrar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los haré mayores, y así recogeré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, muchos bienes tienes allegados para muchísimos años, descansa, come, bebe, ten banquetes. Mas Dios le dijo, necio, esta noche te vuelven a pedir el alma. Lo que has allegado, lo que has acumulado, ¿para quién será? Así es que el que atesora para sí y no es rico en Dios. Pues, pienso que es una reiteración del mensaje. Dicho de otra forma, mostrado precisamente con la intención de esto de rechazar, pues es enriquecerse por enriquecerse, de enriquecerse por acumular,
enriquecerse para después entonces dedicarse a la banalidad, a descansar, a comer, a beber, a tener banquetes, a la necedad como tal, como le dice necio. ¿Sí? Pienso que es una confirmación pues de para qué no es la riqueza precisamente. Después viene una interesante historia, que es la historia de Zaqueo, donde llega Jesús. Voy a de pronto abreviarlo en esta historia para no leerles tanto, pero llega Jesús, ya él es famoso en el pueblo y llega a visitar y encuentra a una multitud esperándolo. Era difícil poderlo ver, mucha gente ya se conocían sus milagros, y entre ellos está Zaqueo, que es un colector de impuestos y rico, publicano, que implica pues cierta vida laxa también, y él quería ver a Jesús. Pero era muy pequeño, él era de poca estatura, entonces no podía ver porque había mucha gente y él era pequeño de estatura, e intentaba, la gente lo bloqueaba. En una de esas él ve un árbol, se sube al árbol, y estando ahí para poder ver a Jesús, es cuando Jesús lo mira, levanta su mirada y le dice, desciende de ahí, de hecho, bájate de ahí rápido, porque hoy me voy a quedar en tu casa. Y la gente empieza a murmurar porque ¿cómo así que Jesús se va a quedar en la casa de un pecador que ya lo conocían? Hablar de recolector de impuestos, pues es pensar en el trabajador de la DIAN que te quita tu plata, ¿cierto? El que te quita lo que es tuyo y que de pronto no tienes un sentimiento muy agradable por él y el pueblo seguramente no le caía bien. Entonces, se bajó, se puso muy alegre, gozoso, y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había ido a posar en casa de un pecador. En este proceso y dentro de su alegría, él dice, Señor, te voy a dar la mitad de cuanto tengo, yo voy a dársela a los pobres, y también a los que les debo les voy a pagar 4 veces mis deudas, a los que le he fallado, a los que le he recogido dinero. Entonces, y esto lo hace Jesús y le dice, al ver esta reacción de él, le dice que hoy ha llegado la salud a la casa, porque él también es hijo de Abraham, ¿no? Y le da esa bendición y aprobación de lo que acaba de hacer Zaqueo. Cuando yo vi esto, lo primero que pensé, bueno, matemáticamente, Zaqueo le dio la mitad, le ofreció la mitad a los pobres en nombre de Jesús, y Jesús, como quien dice, lo perdona y le ofrece, pues, le da su bendición, ¿no? Le da todo su consentimiento, lo comparte la alegría de él, y le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perecido. Entonces, salva a este hombre, lo considera perecido, es decir, que está en la vida de la muerte, en el camino equivocado. Y yo decía, bueno, pero Zaqueo le ofreció la mitad y al hombre de la historia inicial, al joven rico, le pidió todo. Y le dijo que vendiera todo, que cogiera todo. ¿Y por qué no le dijo, pero te lo negocio y puedes ir por la mitad? Analizando la historia, ustedes ven, hay una gran diferencia en la actitud en la que Zaqueo también ofrece, él le nace, él se desprende de la riqueza y él de su tesoro, rompe esa dependencia, rompe esa avaricia, y él mismo voluntariamente toma su dinero y lo ofrece para que sea compartido. Entonces, esto me da a entender, nos da a entender que no es la cantidad, no es el porcentaje, no es el volumen, sino es el sentido que le demos a nuestra vida, y el que cambiemos el hecho de estar pensando en el dinero como lo más importante por atesorar. Y yo pienso que vale la pena también, yo me atrevería a un comentario a incluir que no solamente es que estamos hablando de tesoros y de riquezas y que eso no tiene nada que ver conmigo. Acuérdense que estamos hablando de riqueza y que todos somos ricos. Todos somos ricos en algo. Nosotros tenemos todo algo que dar. Nosotros somos ricos para alguien y somos pobres para alguien. Si nos comparamos con Bill Gates, somos muy pobres, extremadamente pobres, pero para mucha gente somos muy ricos. Entonces nosotros podemos ser el rico de la historia. Y miren que aparte de la Biblia, a veces tienen unos mensajes también interesantes, porque aquí habla de Zaqueo y tiene nombre Zaqueo,
y el joven rico no tiene nombre. El joven rico es cada uno de nosotros, puede ser, con las riquezas con las que venimos a esta vida. De tal forma que no nos sintamos tan desprendidos, desvinculados de la historia, como que eso no es conmigo porque yo no soy rico y yo no me identifico con la historia. Si nosotros pensamos en las riquezas con las que venimos, esos dones que nos habla la parábola de los talentos, entonces somos muy ricos. Tenemos muchas posibilidades de ayudar, de tocar, de alegrar en estas épocas de crisis. Nosotros podemos llamar a las personas, darle apoyo, a veces un hombro para ofrecerle a las personas que necesitan, que se necesitan sentirse amadas, que necesitan sentirse acompañadas. No todo es riqueza material precisamente, para que nosotros no nos enfoquemos en eso. O de pronto es el pobre, pero es que puede ser pobre o escaso de recursos y tiene un Dios que es el dinero, porque lo único que piensa y la importancia que tiene es que quiere conseguir dinero por encima de las personas Maneja que... bien el Sí, computador. Mami, llévalo para el cuarto de Luis Alberto. sí, entonces queremos salir de esa pobreza y entonces la riqueza se vuelve ese Dios también. O sea, no se necesita estar en la riqueza para tener ese Dios de la riqueza y seguir a ese otro Dios o ese otro camino que nos ofrece la vida y dejar a Dios a un lado. Entonces, esta historia, cuando la empezamos a combinar, y por eso les decía que pues, disfruté mucho la preparación, porque es bien interesante cómo Kardec enlaza estas historias y cómo de pronto historias que pues, yo recuerdo del colegio o de la Biblia, de la misa o en fin, pero que a veces son historias separadas, Kardec las coloca juntas y las entrelaza de una manera interesante, acompañadas de sus comentarios y acompañadas de lo que es las instrucciones de los espíritus, ¿no? Y nos cierra, entre otras cosas, digamos, de estas múltiples enseñanzas, por si queda alguna duda, con la historia en la parábola de Lázaro y el mal rico, en la cual ilustran caso típico del hombre rico y Lázaro, que es el hombre que está lleno de llagas, que el hombre que lo llevan pues a la puerta de la casa del rico a ver si caen las migajas de la comida, a ver si cae algo pues de esa riqueza, por lo menos que le ayude a calmar su dolor, a calmar su miseria en ese momento de todo tipo, de tanto la parte de salud como de su pobreza absoluta. Habla de que los perros llegan, le lamen las llagas, o sea, pintando un cuadro completamente fuerte de total abandono y cómo el paso del rico, del hombre rico al lado suyo, donde lo ignora prácticamente y no tiene ninguna consideración a pesar de que le implora. Sin embargo, ya el hombre rico llega al cielo, bueno, no, muere, perdón, y también muere Lázaro. Por un lado muestran entonces al hombre rico en una situación de abandono, con fuego, con sufrimiento en otra vida, en otro mundo, y muestran a Lázaro pues siendo recibido, siendo calmado, siendo regocijado por Abraham. Y me parece interesante, y de esto extraje pues algunas cosas, como por ejemplo lo que es el tormento, ¿no? Como tal, de que el hombre rico, para ilustrar bien el sufrimiento, dice que le pide que por favor, si Lázaro por lo menos se moja la punta de un dedo para que le alivie el sufrimiento, el calor, el fuego que él está sintiendo. Entonces se van esos extremos, esas historias se entrelazan para mostrar el final tan triste pues del hombre rico y la recompensa de Lázaro en otra vida. Sin embargo, rescato también esto dentro de nuestra doctrina espírita, el hecho de que el rico le dice a Abraham, le pide, pues prácticamente ya al tener todo este sufrimiento y darse cuenta de sus errores, de estar analizando pues lo que hizo con su vida, le pide, dice, pues te ruego, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Se refiere a que si puede mandar a un espíritu prácticamente
para que vaya y les avise, para que cambien su vida, en su ánimo de que no vengan ellos a sufrir, porque le dice, tengo 5 hermanos para que les des testimonio, que no sea que vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, ellos tienen allá a Moisés, tienen a los profetas, óiganlos. Sin embargo, el hombre le dice, no, padre, Abraham, mas si alguno de los muertos fuere a ellos harán penitencia, mejor dicho, ellos se van a convertir, ellos cuando le cuenten la historia, van a cambiar. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aun cuando alguno de los muertos resucitara. Muchas veces a nosotros nos pasa, escuchamos los mensajes y nos hacemos de pronto con que no es con nosotros, ¿no? Y tenemos los mensajes que nos llegan y aún así, y pensamos que aunque nos abren nuestros guías, aunque vengan personas, aunque a través de un medium se lleve el mensaje, no escuchamos, ¿sí? Entonces, bien interesante, es tomado de Lucas capítulo 16. Bueno, entonces, resumiendo un poco en lo que estamos hablando de que no se puede servir 2 amos, y pienso que eso nos debe quedar claro, que es el mensaje central. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces entrelazamos la historia del joven rico, la parábola de los talentos, el hecho de que todos somos ricos, y pienso que es algo resaltable también el hecho de que tenemos talentos, de que nosotros tenemos con qué ayudar, con qué dar, y que no nos excluya a nosotros ninguno de estos aprendizajes. No tiene que ver con el saldo en el banco, ni tiene que ver con las propiedades, ni con la riqueza, sino que nos enseña precisamente a que hagamos con los talentos, con los dones, con los regalos que tenemos, que nos guardemos de la avaricia, de no pelear por los hermanos por dinero, si no vale la pena, si nos están diciendo, si aquí nos está llegando un mensaje y lo tenemos desde hace casi 2000 años escrito, donde nos están diciendo que no nos fijemos en la parte de la riqueza, los espíritus nos están diciendo que nada de lo que es para esta vida es importante. Lo que no te pueda llevar no es importante. Entonces, concentrarnos en lo que sí es importante. Cerrando con la historia de Zaqueo, de su salvación prácticamente, y el contraste que tiene con la vida del rico, y la parábola del mal rico, de Lázaro y el mal rico. Entonces, es un conjunto de información bien interesante, que cuando la combinamos, pues nos da muchas valiosa información para nosotros también tomar nuestras propias decisiones, y es un llamado a que nos enfoquemos en lo que realmente importa. Yo quisiera cerrar también entonces con estas instrucciones finales, un resumen de ellas, o una pequeña, no están todas, digamos, pero algunas importantes que me llamaron la atención también para compartir con ustedes. Y tienen que ver porque se presentan dudas cuando uno empieza a analizar todo esto. Viene este primer párrafo, me llamó mucho la atención, y dice, si la riqueza fuera un obstáculo absoluto para la salvación de los que la poseen. O sea, si la riqueza es un problema, mejor dicho, si lo que nos va a impedir que nosotros nos salvemos es la riqueza, por lo que se deduce de las palabras de Jesús, interpretado según la letra y no según el espíritu, Dios que la da, o sea, Dios que es el que da la riqueza, estuviera poniendo en nuestras manos de algunos un instrumento de perdición sin recursos, o sea, sin opción. Una idea que repugna a la razón. Como quien dice, si es tan malo, ¿para qué Dios me lo da? No tendría mucho sentido que un Dios bueno nos esté llevando a la perdición. Entonces, si no es así, ¿qué es? Dice, la riqueza es sin duda una prueba muy resbaladiza. Es más peligrosa que la miseria por sus consecuencias. Y ahí se nos viene a la mente la parábola de Lázaro, ¿no? Más peligrosa que la miseria por sus consecuencias, por las tentaciones que da, la fascinación que ejerce. Es el supremo excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Es el lazo más poderoso que une al hombre a la tierra y que desvía sus pensamientos del cielo. Produce tal vértigo que se ve muchas veces que el que pasa de la miseria a la fortuna se olvida muy pronto su primera posición a los que le han protegido y a los que le han ayudado. Y esto lo vemos en la historia que pasan alrededor de nosotros, personas ya de la vida pública,
que se les olvidó de dónde vienen, ¿no? Por eso ustedes escuchan muchas veces que personas que un actor, un artista o un deportista, es decir, no se olviden de dónde vienen, no se olviden de su origen, no se olviden de dónde salieron, ¿sí? Porque son cosas que pasan, ¿no? Y esto puede haber estado escrito hace 150 años o 170 años, pero aún tiene toda la validez porque no cambia, es la naturaleza de nosotros. Y la persona pasa de la miseria a la fortuna y se le olvidó quién lo ayudó, quién lo protegió, se vuelve insensible, se vuelve egoísta, se vuelve vano. Pero de que haga el camino difícil, no se sigue que lo haga imposible. O sea, el dinero hace el camino imposible, perdón, difícil, pero no que lo haga imposible. Sin embargo, que es uno de los mensajes que quiere darle Jesús al joven rico, es que él, con cumplir los mandamientos y con esa lista, como si fuera una lista de salvación, nosotros no hay poder humano que nos lleve a esa salvación y que nosotros a la larga tenemos que hacerlo a través de Dios, de ponerlo a Él como nuestro eje central y no hay mérito humano para merecer esa salvación. Entonces, con Dios no es imposible. Es difícil con dinero, las riquezas hacen que el camino sea difícil, pero no se sigue que lo haga imposible. Y que no pueda haber un medio de salvación entre las manos de aquel que sepa servirse de ella. O sea, es un medio también de salvación. O sea que puede ser una perdición, puede ser una prueba muy fuerte, pero al mismo tiempo puede ser un medio de salvación entre las manos de aquel que sepa servirse de ella. Así como ciertos venenos pueden volver la salud si se emplean a propósito y con discernimiento. Si han oído los remedios que a la larga salen de los venenos de culebra, pero en cantidades muy mínimas o manipulados, en fin, esos venenos que se pueden convertir en remedio. Entonces, información bien fuerte, pero que nos aclara muchas cosas, entonces, cuál es la posición y qué es lo que nos orientan los espíritus para que tengamos mejor entendimiento de las escrituras también. Y con esta parte, digamos que es una mezcla que viene del capítulo anterior, donde dice, sin caridad no hay salvación. Entonces, si estamos hablando de riquezas y estamos hablando de que sin caridad no hay salvación, encontramos que la riqueza, recuerden, puede ser riqueza del don de calmar, de hablarle a las mujeres maltratadas, o a los matrimonios, o a los hijos, o a los jóvenes, en fin, tantas formas de poder ayudar que no necesariamente tiene que ser dinero, pero que a la larga son expresiones de caridad. Entonces, lo que quiere decir, sin caridad no hay salvación, están contenidos los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo. En la tierra, porque a la sombra de ese estandarte vivirán en paz. En el cielo, porque las que la hayan practicado encontrarán gracia ante el Señor. O sea, nos da un camino claro y es la caridad. Entonces, realmente usa unas palabras muy especiales. Nos están diciendo que esas personas que practican la caridad, les reconoceréis por el perfume de caridad que esparcen a su alrededor. Nada expresa mejor el pensamiento de Jesús, nada resume mejor los deberes del hombre que esa máxima de orden divino. El espiritismo no podría probar mejor su origen que dándola por regla. ¿Qué cosa? La caridad. O sea, un fundamento entonces del espiritismo nosotros es la caridad, porque es el reflejo del más puro cristianismo. Con semejante guía, el hombre no se extraviará nunca. Entonces nos dan caminos, nos están mostrando qué podemos hacer, nos están definiendo entonces qué debemos hacer con nuestra riqueza, entre comillas. Los bienes de la tierra pertenecen a Dios, que los da según su voluntad, no siendo el hombre más que un usufructuario. O sea, todo esto que nosotros usamos, que no nos llevamos, esto es prestado, ¿cierto? Lo dice la misma sabiduría popular, dice, todo esto es prestado. Dios da y quita, ¿cierto? El administrador más o menos íntegro e inteligente. Vale tampoco la propiedad individual del hombre, que Dios burla a menudo todas las previsiones y la fortuna escapa al que cree poseerla con los mejores títulos. Y creo que lo que estamos viviendo es una forma también de la fragilidad tanto de las riquezas. Personas que en febrero eran ricas, millonarias, teniendo todo bajo control,
esa fortuna y que de pronto hoy nos encontramos de pronto con que las manos vacías, ¿no? Porque la fortuna escapa al que cree poseerla, así tengan los mejores títulos. Finalmente, entonces, el empleo de la fortuna y un poco del resumen de estas instrucciones que nos dan en el libro, en el final del capítulo 16, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Acordaos bien de esto, vosotros, a quienes domina el amor del oro, que venderíais el alma para poseer tesoros, porque pueden elevaros sobre todos los demás, sobre los demás hombres y daros los goces de las pasiones. No, vosotros no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, todos aquellos que los domina el amor por el oro, no podéis servir a Dios y a la riqueza. No podéis servir a los dos. Si pues sentís vuestra alma dominada por la codicia de la carne, daos prisa a sacudir el yugo que os abruma, porque Dios, justo y severo, os dirá: ¿qué has hecho, economo infiel, de los bienes que te he confiado? Este poderoso móvil de las buenas obras solo lo has hecho servir para tu satisfacción personal. Entonces, bueno, pienso que nos dan muchas herramientas y bueno, al final nos dice que volvemos a la ley principal, donde dice que el mejor empleo de la fortuna está en estas palabras. Seguramente habremos escuchado y dice: amaos los unos a los otros. O sea, llevamos todo este tema de la riqueza para llegar a este mandato principal de amados los unos a los otros. La solución de este problema de cómo se usan las riquezas, cualquiera que sea o cualesquiera que sean esos dones, esas riquezas que tenemos, está ahí, en eso, amados los unos a los otros. La solución de este problema, ahí está el secreto para emplear bien las riquezas. El que está animado del amor al prójimo tiene trazada su línea de conducta. El empleo agradable a Dios es la caridad. No esa caridad fría y egoísta que consiste en repartir a su alrededor lo superfluo de una existencia dorada, sino esa caridad llena de amor que busca a la desgracia y la levanta sin humillarla. Rico, da de tu superfluo, haz más aún. Da un poco de lo que te es necesario, porque esto aún es superfluo, pero da con prudencia. No rechaces el llanto por temor a ser engañado. Busca el origen del mal, consuela primero, infórmate después y mira si el trabajo, los consejos, el mismo afecto serán más eficaces que la limosna. Difunde a tu alrededor con la caridad, el amor a Dios, el amor al trabajo, el amor al prójimo. Coloca tus riquezas en un fondo que nunca te faltará. Pienso que es un buen cierre, porque nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer con todo esto. Nos están diciendo que nos enfoquemos, que trabajemos en lo que nosotros tengamos que hacer. Si son los consejos, pues son los consejos. Eso es más eficaz, el consuelo, los consejos, el trabajar en ayudar, que la misma limosna. Entonces difunde a tu alrededor la caridad, el amor a Dios, el amor al trabajo, el amor al prójimo. ¿Y qué nos dice? Coloca tu riqueza en un fondo que nunca te faltará. Es una información bien poderosa y que te dará grandes intereses. Todos queremos saber dónde podemos poner nuestra riqueza que nos dé buenos beneficios. Son las buenas obras. Así de sencillo. La riqueza de la inteligencia debe servirte tanto como la del oro. Difunde a tu alrededor los tesoros de la instrucción, esparce entre tus hermanos los tesoros de tu amor y ellos fructificarán. Y esto lo escribieron hace ya algún tiempo. Son secretos que a veces estamos buscando. ¿Cuál es el secreto de la fortuna? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Y que a veces no está en la sala de los psiquiatras ni los psicólogos, sino que simplemente es en cuestiones de servir, así que como una invitación a revisar por lo que estamos haciendo y a motivarnos a seguir adelante. Entonces, pues no sé si hay algún comentario, algo de pronto a ver, o alguna persona que quiera complementar algo de lo que se ha hablado, y los dejo también ahí en la pantalla con algunas de las reuniones que tenemos semanalmente para que las anoten o le tomen un pantallazo al calendario que tenemos de reuniones toda la semana, y el próximo lunes 27, no este lunes, sino el próximo lunes, el siguiente lunes, donde tendremos al doctor Manuel Barbo con un tema que se llama enfermedades del alma, que como siempre el doctor Manuel Barbo nos trae unas charlas bien interesantes, bien documentadas, así que quedan invitados también.
Entonces, Rodrigo, a ver. pues vaya Simón, muy espectacular tu charla. La verdad que la diste en tu esplendor de explicidad y lo que tú dices, fuera de la caridad no hay salvación, pero nosotros, nuestro destino es ser mejores cada día, trabajar, bonos luz, y eso es lo que la gente cree que de otras religiones que si van a la iglesia, se dan 3 golpes de pecho y comulgan ya están salvos, y eso no es así. Porque yo que tuve la experiencia de la muerte, estar un ratico, sé cómo es la cosa. Gracias por tu charla y que Dios te dé el don de la palabra siempre y nos ayudes a que esas charlas sean completas. Así como tú las tocaste en su punto, te felicito. Muchas gracias de verdad, Gisela. Muy, muy amable. Lo Y recibo. muchas gracias, Rodrigo. Realmente muy esclarecedor, muy buenas tus reflexiones, muy completa todo. Yo simplemente quisiera agregar unas cositas que no sé si no me quiero extender mucho, pero por ejemplo, cuando hablaste del rico, del rico al cual Jesús le propuso dejar todo para que lo siguiese, nosotros tenemos la bendición de tener un libro que completa esta historia, que es uno de la serie de Libaldo Pereira con Amelia Rodríguez. Y ella nos comenta allí que ese rico, luego de esa conversación con Jesús, él se va para una carrera, para una competencia de caballos. Eso era muy acostumbrada en la época romana, había unos lugares donde hacía unas competencias de caballos y él en esa competencia muere. Él pierde la vida en esa competencia. Entonces, esta imagen fuerte de Jesús, de pedirle a él que deje todo para seguirlo, posiblemente también estuvo motivada por esa doble vista o por esa precondición que tenía Jesús como ser elevado. Él podía ver ese futuro y ese mismo día ese rico pierde la vida. Entonces, a nosotros nos parece una imagen fuerte, como tú lo decías. Sin embargo, él de pronto, en ese momento, pudo salvarle la vida a él si de verdad él hubiera dejado todas sus riquezas y lo hubiera seguido. Bueno, válida toda esa interpretación que tú hiciste al decir de que no hay que dejar pues toda la riqueza, sino hay que desapegarse de los bienes materiales y que por la vida futura o por la vida espiritual es preferible sacrificar pues las cosas materiales y no las cosas espirituales. Hay una frase también en el Evangelio: quien no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Entonces, hay muchas frases en el Evangelio que si las tomamos al pie de la letra, posiblemente podrían parecer chocantes, como tú también lo mencionaste, pero sin embargo, esa palabra, así como la de que es más fácil que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, también se interpreta esa de aborrecer como que hay que amar menos, es decir, en este caso hay que amar menos a su padre o a su madre que a Dios o a esa misión espiritual que todos nosotros estamos llamados a realizar. Entonces, no es aborrecer, no hay que tomarla textualmente este término como muchos otros términos que aparecen en los evangelios. Lo que tú decías también de todos estos autores espirituales que aparecen en este libro, el Evangelio según el Espiritismo, pues precisamente están algunos autores espirituales como son Juan Evangelista, como Pablo de Tarso y como Erasto, discípulo de Pablo. Tú en un momento dado que hiciste mención de esos autores que daban estas instrucciones, entonces realmente son seres de verdad autorizados y como ese equipo de primera mano
que tuvo el maestro desde ese momento en que dio esas enseñanzas tan maravillosas, y que siguen aún trabajando por la instauración del reino de los cielos aquí en la tierra con estas instrucciones que dan en este libro, el Evangelio según el Espiritismo. Fíjate la relación que tiene también tus enseñanzas o las enseñanzas o las reflexiones con la lectura inicial de las utopías, ¿sí? Que las construcciones que tenemos que hacer aquí en la tierra, el trabajo que tenemos que hacer, el manejo de nuestros talentos, ¿verdad? Que debemos, y se nos va a pedir cuentas, y se nos va a pedir cuentas, por eso no debemos perder el tiempo en utopías, sino que trazarnos esas buenas obras que tú decías también, que era el secreto de la felicidad, el secreto de las buenas inversiones espirituales son las buenas obras. Y esto de la verdadera propiedad no es una teoría. En otras obras complementarias conocemos cómo parten al mundo espiritual aquellas personas que solamente se encontraron con o se concentraron en las cosas materiales y abandonaron las cosas espirituales, y cómo son sus venidas, sus nuevas reencarnaciones, sus futuras reencarnaciones, cuando han abusado de esos dones, de esos talentos, cuando lo han desperdiciado, cuando lo han utilizado solamente para ellos. Ya sabemos en muchos libros que se han recogido en el Brasil, especialmente, sobre cómo es el después, el más allá de esas acciones. Entonces, para nosotros no simplemente es una teoría, sino que ya tenemos cierta certeza por todos estos relatos que nos vienen a través de la mediunidad. Este es un capítulo, posiblemente es el capítulo que más citas tenga, y que tú pues muy bien nos las relataste, precisamente por el énfasis que Jesús le colocó a este tema de la riqueza, ¿verdad? Y el distractor que puede ser para muchos, porque muchas veces pues nos ciega y no nos permite ver nuestros verdaderos intereses aquí en la tierra, pero tú has hecho una reflexión muy interesante sobre ese tema. Entonces, fue un tema en el que Jesús se concentró mucho. También sabemos que Zaqueo, que tú también lo citaste, ¿verdad? Reencarna luego, y es tan importante el mensaje que él recibe y el aprendizaje que él tiene en esta encarnación como Zaqueo, que luego reencarna y aparece en el libro Francisco de Asís. Nos dicen que Zaqueo reencarna y es un franciscano, es San Antonio de Padua, que es el patrono de Soledad, de Rebelón, de muchos municipios aquí en Colombia, en Italia, en América, ¿verdad? Es decir, ¿cuál sería esa transformación, esa salvación de que tú hablaste, de que hoy ha entrado la salvación a esta casa en el festín que le preparó Zaqueo a Jesús? ¿Cuál sería ese impacto que tuvo tan grande en él, esa visita de Jesús, que después se vuelve franciscano? Ya sabemos que los franciscanos optaron por la pobreza absoluta. Entonces, ya más nunca en él pudo subyugarlo de pronto el amor a las posesiones materiales. Y por último, lo que tú hablaste de la forma especial como Kardec, quien es el seudónimo de un discípulo de Pestalozzi, Hipólito León de Niza-Ribail, por lo tanto, una persona pedagoga, un formador, un profesor. La forma como él codificó o construyó el Evangelio era, así como tú lo decías, por temas, no como aparece en el Nuevo Testamento, que es de forma histórica, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, sino que este Evangelio, según el Espiritismo, pues lo hizo por temática, y en este caso, pues, juntó todos los temas que tenían que ver con la riqueza, y así como tú lo hilvanaste muy bien,
se explican unos de otros, se aclaran unos de otros, parábola tras parábola. Muchas gracias y de verdad muy, muy nutrida tu información. Gracias. No sé si alguien más quiera decir algo, quiera preguntar algo, aportar algo. Bueno, no sé, Rodrigo, si quieres terminar tú mismo con una oración o prefieres que la hagamos nosotros, no sé, cómo te sientas mejor. Bueno, sí, elevar unas palabras, elevar una oración para que todo esto que ha sido comunicado, donde yo he sido un instrumento hoy de este mensaje y de poder hilvanar todas estas ideas para traerlas a ustedes, para presentárselas, para compartirlas con ustedes, para primero agradecer a mis guías espirituales que me permiten pues, ver algunas cosas y descubrir todo esto, la oportunidad que he recibido pues, de poder aprender en tan poco tiempo tanto y tantas cosas tan valiosas. Entonces, le damos gracias a Dios, le damos gracias por este mensaje, le damos gracias para que todas estas verdades que nos han sido reveladas, que están ahí, que están muchas veces a nuestra mano disponibles, pero que entonces las asimilemos, las volvamos parte de nuestra vida, parte de nuestro pensamiento, que nos acompañen, y le damos gracias por todo eso, por poder permitirnos aprender cada día más, y que a través de esta doctrina pues vayamos haciendo nuestra vida y nuestra carga más liviana y poder tener felicidad tanto en esta vida como en las que vienen y poder trascender y llevarnos lo que en realidad vale la pena de aquí, llevarnos a otra vida para una vida mejor y que vayamos acumulando todo este conocimiento y este aprendizaje, como nos decía Abel en el ejemplo de Saqueo, de que esas próximas vidas sean mejores y dedicadas a lo que vale la pena. Así que te pedimos, Señor, entonces por todas las personas que hoy están sufriendo, que tienen el Dios equivocado, que están siguiendo el camino equivocado, que tomaron el camino difícil del sufrimiento al equivocarse de un Dios que no recompensa, que es el Dios de la riqueza, el Dios de las cosas, de las propiedades físicas, lo que se queda aquí. Y te pedimos entonces por ellos y por todos nosotros, para que nos guíes por ese camino de las cosas que importan. Y también te pedimos entonces por las personas que hoy en día están sufriendo, ya sea por salud, por pobreza, para que nos uses como instrumento y llevarles a todas estas personas el consuelo, la palabra, el hombro, el oído y la limosna también cuando sea necesario para aliviar el sufrimiento de tantas personas que sufren hoy con todo esto que estamos viviendo, con las enfermedades que estamos padeciendo, con nuestra ciudad que está sufriendo, con todas las personas en el mundo que están luchando por una bocanada de aire y que su vida depende tan solo de poder respirar. Entonces, te pedimos por todos ellos y que nos llenes de salud a todos, nos protejas a todos los seres que estamos acá, encarnados y desencarnados, para que llevemos una vida y un aprendizaje en este proceso. Y así sea. Que así sea, ya podemos dejar de grabar. Que así sea. Bueno, mucho gusto.